Los primeros habitantes de América. Los primeros habitantes del continente americano no eran autóctonos, es decir, nacidos en estas tierras, sino que vinieron desde Asia hace aproximadamente 20.000 años. En esa época, el mundo atravesaba un periodo de glaciación, un fenómeno por el cual la temperatura del planeta bajó considerablemente y se congelaron grandes masas de agua. Los glaciares y las extensas capas de hielo cubrieron gran parte de la superficie, y en cambio el nivel de los mares bajó. En algunas regiones, el agua retrocedió lo suficiente como para permitir el paso por tierra de un continente a otro. Eso ocurrió en la zona de América del Norte, donde hoy está el estrecho de Bering. En esa zona se formó un paso terrestre por el que manadas de animales y grupos de personas pudieron cruzar desde Asia hacia América durante miles de años. ¿Qué pasó cuando los mares volvieron a subir? Esa glaciación, que fue la última que conoció el planeta, terminó hace unos 12.000 años. La temperatura volvió a elevarse y los hielos comenzaron a derretirse, por lo que los mares volvieron a subir. De esta manera, el paso terrestre que se había formado desapareció, y el estrecho de Bering separó a los grupos humanos de uno y otro continente. Debido a esto, los pobladores americanos tuvieron un desarrollo aislado, sin contacto con otros continentes, hasta la llegada de los españoles en 1492. ¿Qué buscaban los primeros pobladores? Los primeros grupos humanos que poblaron el continente americano probablemente hayan cruzado por el paso de Bering siguiendo manadas de animales grandes, como mamuts y bisontes, por ejemplo, que cazaban para vivir. En el norte del continente predominaba un frío muy intenso durante la glaciación. Por eso, es probable que las personas y las manadas de animales avanzaran hacia el sur y se instalaran en las llanuras templadas de lo que hoy son los Estados Unidos. La migración de animales se detuvo a la altura de América Central, pero algunos grupos humanos siguieron migrando y poblando lentamente todo el continente. Este poblamiento fue un proceso muy lento, que duró miles de años. Los últimos grupos migrantes se instalaron en Tierra del Fuego hace aproximadamente 8.000 años. Los primeros pobladores americanos. Los más antiguos habitantes del continente americano fueron cazadores y recolectores. Esto significaba que conseguían sus alimentos a través de la caza de animales y de la recolección de frutos, semillas, hojas, tallos y raíces. También especialmente en las zonas costeras contemplaba su alimentación a través de la pesca. Los cazadores recolectores se organizaban en grupos para conseguir su alimento y defenderse de los depredadores o de otros grupos humanos. A estas primeras formas de organización social se las llamaba bandas. Eran grupos no muy numerosos, de 20 personas aproximadamente, unidas por lazos familiares. Para conseguir sus alimentos, las bandas cazadoras-recolectoras debían cambiar de lugar periódicamente. A medida que consumían los recursos naturales de una zona, por ejemplo, una vez recogidos los frutos de un valle, debían trasladarse en busca de recursos a otro lugar. Esta forma de vida se denomina nómada. En general, los grupos nómadas vivían en un territorio dentro del cual había varios espacios donde se instalaban por un tiempo breve. Estos grupos utilizaban como vivienda los refugios naturales, por ejemplo, cuevas o aleros rocosos, o construían viviendas livianas y fáciles de desmontar y transportar, hechas de cuero y pieles, que cosían con agujas de hueso o espinas, utilizando las fibras vegetales como hilos. También aprovechaban estos materiales para fabricar su ropa. Desarrollaron una importante cantidad de herramientas necesarias para cazar o recolectar. La mayoría de estas herramientas estaban hechas de madera y piedra, y de elementos que obtenían de la caza y la pesca, como huesos, espinas y tendones, combinados entre sí. En algunas regiones, grupos recolectores comenzaron de a poco a combinar la recolección con la reproducción de los frutos. Probablemente estas bandas observaron que allí donde habían consumido frutos y tirado las semillas, al año siguiente volvían a crecer las plantas. Entonces, empezaron a probar cómo hacerlo y descubrieron así las primeras técnicas de cultivo. La domesticación de animales comenzó probablemente cuando algunos cazadores capturaron animales vivos y en vez de matarlos inmediatamente, los guardaron un tiempo, alimentándolos para consumirlos después. Lentamente, esta actividad de engorde se completó con la cría de animales.
actividad que les permitía conservar vivas a las hembras y algunos machos para que se reprodujeran y así aumentar la cantidad de animales. El origen de la agricultura en América. En nuestro continente las actividades agrícolas surgieron inicialmente en la región de Mesoamérica, formada por parte del actual México y América Central, y en la región andina de América del Sur. Al principio se realizaban como complemento de la caza y la recolección. La presencia más antigua de seres en Mesoamérica es hace aproximadamente 22.000 años. En esa región, los primeros indicios de la agricultura son del año 5000 a.C. En la región andina, los primeros cazadores-recolectores se instalaron alrededor de 10.000 años antes de Cristo, y las primeras experiencias de agricultura y domesticación de animales se registraron alrededor de 5000 a.C. Existen muchas razones que explican el surgimiento de la agricultura en estas zonas. Una de ellas es que en Mesoamérica y en la costa andina las condiciones climáticas y la abundancia de agua eran aptas para el desarrollo de algunas especies vegetales. Además, se cree que la competencia por los recursos naturales entre diversas bandas recolectoras obligó a alguna de ellas a complementar su alimentación produciendo frutos en lugar de residencia, ya que no podían recolectar en los sitios ocupados por otros grupos humanos. En América, los primeros pueblos agricultores y ganaderos se localizaron en la región andina y en Mesoamérica. Las actividades agrícolas requieren un cuidado especial de las plantas y una serie de tareas. Se debe preparar el suelo y luego sembrar las semillas. Mientras crecen los vegetales, es necesario cuidarlos atentamente. Finalmente se extraen los frutos, es decir, se los cosecha. Esta actividad exigió que las personas permanecieran en un mismo lugar por tiempos más prolongados. La adopción progresiva de la agricultura y la ganadería llevó a que estos pueblos se hiciesen sedentarios, es decir, que vivieran en un lugar en vez de desplazarse continuamente. Sin embargo, como la agricultura y la ganadería no excluían las antiguas prácticas de caza y recolección, muchos de los primeros grupos de agricultores eran seminómadas. Esto significa que tenían varios lugares de residencia, entre los cuales se trasladaban en las distintas estaciones del año. Los grupos sedentarios se organizaban en aldeas. Una aldea incluía alrededor de 20 casas. Alrededor de las casas se encontraban las tierras de cultivo y las de pastoreo de los animales. Generalmente, las aldeas se localizaban cerca de fuentes de agua, ríos, arroyos, zonas costeras, manantiales y también cerca de los bosques, para aprovechar sus recursos como la caza, la recolección de frutos y la obtención de la madera. La agricultura y la ganadería permitieron el aumento de la población, que las personas producían la cantidad de alimentos adecuada para satisfacer las necesidades de todos. Además, con la agricultura y la ganadería se podían guardar alimentos para prevenir épocas de hambre. Por ejemplo, al cosechar el maíz se hacía harina que duraba mucho más tiempo en buen estado. La agricultura trajo cambios en la forma en que las personas se organizaban para trabajar y obtener los recursos. En las bandas cazadoras y recolectoras, por lo general, los hombres se dedicaban a la caza y la recolección, además de la fabricación de herramientas, aunque muchas veces las mujeres también participaban de la recolección. Su tarea principal era el cuidado de los pequeños. En las aldeas agrícolas, en cambio, comenzó a aparecer en forma de división del trabajo, que además de diferenciar las tareas entre los hombres y mujeres, las distinguía de acuerdo con especialidades. Todos los miembros de la aldea se dedicaban a las actividades agrícolas y ganaderas, pero aparecieron especialistas en diferentes trabajos, como la confección de vestidos y herramientas, y la construcción de casas para viviendas y de almacenes para guardar las cosechas. Las tareas agrícolas son muchas y variadas y dependen de la época del año. En primer lugar, es necesario realizar la siembra de semillas, luego el cuidado de las plantas mientras crecen y finalmente la cosecha o recolección de los frutos y las semillas nuevas. La ganadería también incluye diversas tareas. Es necesario cuidar el ganado con el fin de que no se escape o para impedir que los ataquen otros animales, llevarlo a pastar para que se alimenten y favorecer el apareamiento para que tengan crías. Otras tareas consisten en matar el animal para obtener su carne y cuero, en conservar estos productos o aprovechar la leche y fabricar quesos.